Pues buenos días, muy bienvenidas a este Foro Ciudadano para la promoción del diálogo social que organiza EAPN como parte del OFPEX, y ahora voy a decir lo que son estas siglas, que me lo he aprendido. EAPN es la European Anti-Poverty Network, es una red de entidades que trabajan pues con el fin de hacer visible la pobreza y de tomar medidas para erradicarla. Y estaba buscando los números, en España forman parte 19 redes autonómicas y 22 entidades estatales, si están actualizados los datos del informe, que entiendo que sí. Y el OFPEX es el Observatorio de Feminización de la Pobreza y la Exclusión Social, por un diagnóstico multidimensional y el fomento de alianzas y buenas prácticas contra la pobreza y exclusión social entre las mujeres y su estigmatización. Se ha creado, entiendo, este año y va de la mano, es hermana del Observatorio de la Pobreza y la Exclusión Social, que sería el OPEX, ¿no? Bueno, esta mañana estamos aquí para hacer varias cosas muy ambiciosas. Es muy ambiciosa esta agenda. Primero nos van a presentar un informe que se acaba de presentar para medios hace un ratito, que se llama Feminización de la Pobreza en España 2025, análisis y propuestas para su erradicación. Entiendo que aprovechamos la ocasión para que nos habléis un poco de este Observatorio de Feminización de la Pobreza de reciente creación. Y después tenemos una mesa redonda con personas expertas, entre las que están Cristina Hernández Martín, gracias por estar aquí, directora del Instituto de las Mujeres, Sara Jiménez, que no sé si ha llegado, y Patricia Durán Saguer. Luego os las presento. De momento vamos a empezar conociendo los datos de este informe. Aviso que hay muchos números, no sé cuántos habéis traído, pero bueno, yo le he podido echar un vistazo. Hay un montón de números bueno, pues que dan una medida de la dimensión de la feminización de la pobreza. Y para eso tenemos a Ruth Caravantes Vidriales, Alejandro Sanz Angulo y Gabriela Monjes Arano, perdón. No he podido evitar. Bueno, Ruth es responsable de investigación y ciencia de EAP en España, y Alejandro y Gabriela son técnicas de investigación y ciencia de EAP en España. Y le voy a dar la palabra a Ruth Caravantes, por fin. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Sara, creo que necesitas. Muchísimas gracias por venir a todas, a todos y a todes. Muchísimas gracias al Instituto de las Mujeres y a la directora del Instituto por acogernos a presentar tanto el observatorio como el informe, que nos parece especialmente importante poder hacerlo desde esta casa. Como ha dicho Patricia Reguero, periodista del Salto, que ya no le dice, pero lo digo yo, EAPN es una red estatal de entidades de lucha contra la pobreza que está compuesta por 19 redes autonómicas y 23 entidades estatales. En total, somos más de 8.000 entidades en el Estado español, trabajando en la erradicación de la pobreza. Nuestro recorrido en materia de género es largo y está actualmente en proceso de consolidación. Desde 2019 comenzamos con el programa Miradas, que es un programa que tenemos que anualmente diseñamos y evaluamos políticas o contextos en materia de género. Y este año, además de las claves de los datos de feminización de la pobreza, hemos querido lanzar un observatorio. Este observatorio de feminización de la pobreza y de la exclusión social, que nace para que los datos en desigualdad que viven millones de mujeres no sigan ocultos. La presentación de este informe llega, como todos y todas sabemos, en un contexto social y político especialmente relevante, ya que estamos viviendo un cuestionamiento de los derechos de las mujeres, tanto en el Estado español como a nivel internacional. Y esto ocurre a la vez que Naciones Unidas nos está alertando de que hay un estancamiento global en avances de igualdad. Y además, paralelamente observamos cómo se están extendiendo tanto discursos que relativizan la violencia machista, como que ponen en duda la utilidad de políticas públicas de igualdad. En este escenario, disponer de datos sólidos y verificables es más importante que nunca. A día de hoy, por mucho que lo cuestionen, lo que nos dicen los datos es que la pobreza en España es alarmante y que está alarmantemente feminizada. Este es un hecho sostenido por todas las fuentes estadísticas. En materia de pobreza, como sabéis, los indicadores que tenemos son AROPE, que es el riesgo de pobreza y exclusión, y todos los subindicadores que derivan de AROPE. En AROPE ahora mismo, en riesgo de pobreza y exclusión,
están 26,8% de las mujeres del Estado español, es decir, más de 1 de cada 4 mujeres. Y además la brecha de pobreza entre hombres y mujeres lleva una década prácticamente estancada, ¿no? Es una brecha que no desaparece ni en ciclos de crecimiento económico ni de recuperación, aunque sí varía. No desaparece, pero sí varía. Esto lo vamos a ver más adelante cuando se presenten los datos. Y este informe muestra que la desigualdad no solo persiste, sino que se acumula a lo largo de la vida, ¿no? Que tiene consecuencias. La pobreza no es una foto fija, ¿no? Tiene consecuencias tanto en la diferenciación de las realidades de las mujeres como durante todo el ciclo vital. Acompaña durante todo el ciclo vital con diferentes aspectos. El trabajo que traemos aquí señala algo que nos parece fundamental y que luego profundizaremos, que son que las estadísticas oficiales a día de hoy no están captando toda la desigualdad que viven las mujeres. Es decir, lo que aquí traemos, que ya nos parece alarmante, es la punta del iceberg. O sea, necesitamos unas estadísticas que analicen las trayectorias laborales, que analicen los cuidados no remunerados, que analicen las interrupciones profesionales, la brecha salarial, la brecha en los ingresos y el impacto acumulado de estas desigualdades en la vejez. Este informe además incorpora una mirada feminista interseccional. Creemos y consideramos que es una herramienta fundamental para el análisis y para que este sea serio y riguroso. Este enfoque permite comprender por qué las desigualdades de género se sufren de forma diferenciada entre el conjunto de las mujeres. Por ejemplo, bueno, y esto lo vamos a ver con los datos, los hogares monoparentales, más de 1 de cada 2 familias en hogares monoparentales está en riesgo de pobreza y exclusión, ¿no? Lo que supone un proceso migratorio, sobre todo para las mujeres que vienen de países extracomunitarios. Otra vez, más de 1 de cada 2 mujeres que han sufrido un proceso migratorio, que han decidido, optado, o se han visto obligadas en hacer un proceso migratorio, están en riesgo de pobreza y exclusión. Y esos datos también los vemos alarmantes, por poner otro ejemplo, en mujeres con discapacidad. No existe una sola experiencia de pobreza entre las mujeres, sino múltiples formas de desigualdad que se están reforzando entre sí. Y esto es importante si queremos abordar tanto el problema como medidas eficaces. Sin esta mirada, las políticas públicas van a seguir respondiendo con una idea homogénea tanto de pobreza como de mujeres, ¿no? Por eso creemos interesante y hemos incluido y profundizaremos en ella los siguientes años. Y a todo ello, como no puede ser, se suma el papel estructural que juegan los cuidados, especialmente los cuidados no remunerados, pero también cuando estos son remunerados y salen al mercado. Como nos van a presentar, la desigualdad económica entre mujeres y hombres se sostiene sobre la desigualdad de distribución del tiempo y del trabajo no remunerado. Mucho de ello, trabajo de cuidados. El exceso de las cargas de cuidados no remuneradas en las mujeres se traduce en excedencias, reducciones de jornada, parcialidad voluntaria, lo que supone menores ingresos durante la vida laboral y una vejez con pensiones muy por debajo de los hombres, que incluso llegan a estar por debajo de las tasas de pobreza, especialmente las pensiones no contributivas. Hay una brecha en las pensiones del 32%. El trabajo que vamos a presentar nos va a ayudar a comprender que la feminización de la pobreza no es solo que las mujeres sean más pobres, sino que la pobreza que viven es distinta. Es más persistente, más profunda, más difícil de revertir si no se actúa de manera estructural, y además las mujeres son las gestoras de la pobreza en sus familias, en la comunidad. Para erradicar la feminización de la pobreza hay que combatir las desigualdades que la están produciendo, ¿no? Y por eso insistimos en esta mirada multisectorial, porque así es la pobreza. El observatorio además nace con una vocación de permanencia, no venimos ahí a presentarlo y a que muera, venimos a inaugurarlo y a invitaros a participar, ¿no? Con datos que tengáis, con investigaciones que hagáis, lo queremos acoger dentro del observatorio, queremos recoger las diferentes investigaciones que hay. Todas las evidencias nos van a ayudar a hacer políticas más eficaces. Y bueno, y este es nuestro objetivo principal, ¿no? En EAPN hacemos investigación social, hacemos una investigación para crear transformación social. Queremos generar conocimiento para que se traduzca directamente en políticas más eficaces. Y bueno, hasta aquí lo dejo, que creo que habéis venido a escuchar los datos. Y sí, paso la palabra a mi compañero Alejandro Sanz Angulo. Muchas gracias.
me va a poner la presentación en la que me voy a apoyar. De camino venía comentando vaya mansplaining que me voy a marcar de estar un hombre explicando la feminización de la pobreza aquí en el Instituto de las Mujeres, pero bueno, vale. Bueno, voy a ir marcando yo aquí, que tenemos problemas técnicos. Bueno, no dar las gracias a todas las personas que estáis siguiendo hoy la jornada y no, agradecer vuestro interés en este tema, en el problema de la feminización de la pobreza. La presentación que vamos a ver la hemos estructurado de esta manera. Primero los principales indicadores de pobreza y exclusión, luego la brecha de género en el mercado laboral y cómo esa brecha de género en el mercado laboral redunda en una brecha de ingresos que al final pues es la que está un poco detrás de todo, o como es el resultado final de todo este problema. Después vamos a presentar la web que comentaba Ruth, en la que están recogidos todos estos datos y que pretendemos seguir alimentando, aparte de los datos, con todas las investigaciones y artículos y demás aportaciones que haya sobre la temática, y cerraremos con unas recomendaciones. Yo entro desde aquí Vamos con la primera parte de principales indicadores de la pobreza y exclusión. y me voy al Como comentaba Ruth, la tasa AROPE, que es el principal indicador que utilizamos, que se elabora a través de la encuesta de condiciones de vida, según los estándares europeos determinados por Eurostat, que se mide así en todos los países de la Unión. Según esos datos, este año el 26,8% de las mujeres están en riesgo de pobreza o exclusión, que son 2 puntos más que el dato de los hombres, que es del 24,8%. En datos absolutos se trata de 6,6 millones de mujeres, mientras que de hombres es 5,9 millones. La evolución que vemos es que a partir de 2017 se aprecia una brecha que es constante a lo largo de todos los últimos años y que no se ve tanto en la época de 2014, 2015, 2016, que era el momento de peor momento de la gran recesión, que ahora veremos por qué sucede eso, pero la idea principal que queríamos mostrar aquí es cómo esa brecha es constante en el tiempo y las dos líneas van transcurriendo de manera paralela, lo que viene a demostrar que se trata de un problema que tiene una sólida base estructural. El indicador AROPE está compuesto de 3 subindicadores. El indicador principal del AROPE es la tasa de pobreza, que se construye a través de los ingresos. En este caso, la serie sí la podemos construir desde 2008 y la queríamos mostrar aquí como la línea verde, que es la de las mujeres, como es mucho más estable que la tasa de pobreza de los hombres, que tiene mucho más altibajos. La de las mujeres se sitúa siempre en una horquilla entre el 20 y el 22%, mientras que la de los hombres durante la gran recesión pegó un gran subidón que llegó a superar la tasa de pobreza entre las mujeres, pero luego en el momento de recuperación económica esa recuperación se produce de una manera mucho más acelerada entre los hombres y de nuevo se sitúa por debajo de la tasa de las mujeres y se transcurre, como decíamos antes, de forma paralela, ¿no? Voy a pasar al siguiente indicador para hacer ahora una pequeña anotación sobre cómo se construye la encuesta de condiciones de vida, porque tiene mucho que ver con estos datos que al final lo que muestran es la mínima diferencia, que en realidad la diferencia es mayor. Aquí el otro indicador, que es para la construcción del AROPE, que es la carencia material y social severa, vemos también cómo transcurre de manera paralela a lo largo de todos los años, siempre con el dato de las mujeres por encima del de los hombres, con una mayor incidencia de este problema. La breve anotación sobre la encuesta de condiciones de vida. Porque creemos que es una herramienta súper útil y nosotros la utilizamos muchísimo y es súper valiosa,
pero bueno, tiene sus carencias y sobre todo para detectar este problema, pues detecta ese mínimo, como veíamos antes y como vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque la encuesta de condiciones de vida parte de dos cuestionarios. Un cuestionario que es a hogares, que reúne información de todo el hogar, y luego un cuestionario individual. Y con esa información se atribuye a todos los miembros del hogar una misma realidad, unas mismas circunstancias, independientemente de cuál sea su circunstancia individual. Y una vez creada esa realidad del hogar, se atribuye a todos los miembros del hogar esa circunstancia. Da igual que los ingresos los reciba solo una persona o que decida qué se hace con esos ingresos, que de cara a la encuesta de condiciones de vida, todas las personas del hogar tienen los mismos ingresos y tienen, por tanto, los mismos recursos. Aparte bueno, ya lo veremos más adelante, pero es un indicador con una mirada muy economicista que no está teniendo en cuenta otros aspectos de la vida y que no se miden únicamente a través de los ingresos únicamente o de lo económico, pero que, que al final interaccionan y afectan al grado de exclusión social también y a la pobreza. Cuando se ve claramente cómo el AROPE sí mide bien las diferencias entre hombres y mujeres, cuando tomamos los hogares unipersonales, cuando solo se tienen en cuenta a hombres y mujeres y sus realidades sin que haya otras personas en el hogar, ¿no? Y aquí vemos claramente cómo la diferencia que antes era de 2 puntos en la tasa AROPE, cuando tomamos hogares formados solo por una mujer frente a hogares solo de un hombre, la brecha aumenta. Se dispara hasta casi 7 puntos, 6,7. Y lo que nos está evidenciando que esa discriminación, esa diferencia de cómo afecta la pobreza y la exclusión a las mujeres y a los hombres, pues no se está detectando bien. Otro caso que nos parece bastante paradigmático y que ilustra bastante bien cómo la encuesta de condiciones de vida no detecta bien esta discriminación o esta diferencia es el de los hogares monomarentales, aquellos hogares en los que solo hay una persona, la persona responsable o la persona que tiene ingresos en el hogar la principal fuente de ingresos es una mujer, ¿no? En ese caso vemos cómo la tasa AROPE, las personas que viven en este tipo de hogares, la tasa AROPE es el doble, y bueno, la tasa AROPE y el resto de indicadores, su incidencia se duplica respecto a lo medido a nivel general. De nuevo, coincide con que es la principal, la persona de referencia en el hogar, pues se trata de una mujer, ¿no? Y eso ya nos va dando pistas del problema y de las carencias de medición del problema, ¿no? Que es un poco una de las preocupaciones por las que surge también este observatorio. Antes lo comentaba Ruth también, ah, la necesidad o la importancia que hemos dado a incluir un enfoque interseccional. eh, y como mostramos aquí, como la tasa AROPE, cuando interactúa con otros factores de vulnerabilidad, o se acumulan otros factores de vulnerabilidad, aparte del de ser mujer, pues se dispara. Cuando se es mujer y además se tiene nacionalidad extracomunitaria, pues la tasa AROPE se dispara hasta el 55,5. Cuando se es mujer y además está desempleada, también más de la mitad. Cuando eres mujer y tienes un nivel de estudios bajo, o un tercio de las mujeres. O sea que como esa acumulación de factores se, eh, van agravando la situación a, las- a una discriminación ya, la que se da ya entre las mujeres a nivel general, ¿no? ¿En cuánto? ¿Dos? ¿Sí? Vale, abrevio. Porque voy por el segundo punto. Vale, el mercado laboral. Em, bueno, el mercado laboral, que ahora ya me has metido una presión.
y no sé cómo desgranar. Eh, bueno, aquí mostramos la tasa de desempleo que efectivamente, pues la tasa de desempleo entre las mujeres es más elevada que entre los hombres. Pasa un poco como con la tasa AROPE y con tasa de pobreza, que durante los momentos de crisis esa brecha se estrechó, pero cuando llega el momento de recuperación, esa recuperación llega de una manera más acelerada entre los hombres, ¿no? El- un elemento importante del mercado laboral y que no podemos perder de vista es cómo muchas veces la participación de las mujeres en el mercado laboral está condicionada por la responsabilidad de cuidados no remunerados que tradicionalmente ha limitado su disponibilidad laboral y eso al final pues, redunda en periodos de desempleo más largos, trayectorias laborales más intermitentes y eso supone cotizaciones a la seguridad social más bajas y al final acaba redundando en unas pensiones menores, ¿no? Como toda esa trayectoria va de distintas barreras y piedras en el camino, acaban suponiendo una vejez en peores condiciones económicas, ¿no? Eh, Otro aspecto del mercado laboral bastante importante y que tiene que ver con esta responsabilidad de los trabajos de cuidados no remunerados, lo refleja también la jornada parcial por sexo. De todas las personas que tienen una jornada parcial, 3 de cada 4 son mujeres, ¿no? Y es algo que sucede, aunque ha bajado un poco respecto a 2008, pero que es una constante, ¿no? Eh, la tasa de parcialidad entre las mujeres es del 21,4%, mientras que de los hombres es del 6,8%, o sea, triplica la tasa de parcialidad. Y además, cuando esa tasa de parcialidad aumenta entre las mujeres que viven en hogares con menores, mientras que entre los hombres que viven con hogares con menores, la tasa de parcialidad desciende, curiosamente. Bueno, curiosamente, de manera irónica. De manera irónica. Que esto tiene pues, mucho que ver con la diferencia de organización del tiempo y de las responsabilidades de los cuidados que decíamos antes. Eh, Cuando se rasca un poco en esas razones del tiempo a trabajo parcial, más allá del motivo de no haber podido encontrar trabajo de jornada completa, o sea, cuando se ve la parcialidad no involuntaria, vemos que entre las mujeres el cuidado de menores, la principal razón es el cuidado de menores de personas adultas, enfermas, incapacitadas o mayores. Y mientras que en los hombres es seguir cursos de enseñanza o formación. O sea, mientras entre las mujeres se ve interrumpida su trayectoria laboral y eso acaba penalizándolas, entre los hombres pues siguen formándose y eso retroalimenta que su trayectoria laboral pues vaya más, ¿no? O sea que se ve claramente una división por género y esta diferencia de organización del tiempo que veíamos, ¿no? Y de responsabilidad de trabajo, ¿no? De cuidados no remunerados. Em, bueno, aquí este gráfico venía a señalar también como esa mayor presencia, esa mayor dedicación de las mujeres a estos trabajos de cuidados no remunerados. El 15,4% dedicó el año anterior por completo a esta labor. Es una tendencia que va cayendo, pero la de los hombres sigue siendo infinitamente más baja y no varía. Para cerrar la parte del mercado laboral, querías señalar un poco cómo, cómo se producen unas barreras de acceso a algunos sectores productivos y ámbitos profesionales. Las barras verdes es cuántas mujeres de esos tipos de ocupación, dice, dirección, gerencia, técnica y profesionales científicos e intelectuales, cuántos son mujeres y cuántos son hombres, ¿no? La verde es la de mujeres y la de mostaza es la de hombres. Y las que están puestas en negrita son aquellas ocupaciones que están más feminizadas y que más de la mitad son mujeres. Aparte de que en dirección y gerencia pues se ve claramente como 2 de cada 3 puestos está ocupado por hombres, que al final de eso determina pues el acceso a puestos de dirección y capacidad de decisión y de influencia y mejores salarios y demás.
También vemos cómo las mujeres se concentran en sectores en el sector servicios, que bueno, en España el sector servicios muchas veces está es un sector de poco valor añadido, está peor retribuido, como veremos a continuación, y, y tiene que ver también con una peor valoración, esa feminización de esos sectores tiene una peor valoración y al final una peor valoración que se traduce en una peor remuneración, ¿no? Luego veremos un poco más sobre estas categorías. Voy con la brecha de ingresos, que al final bebe de todos esta discriminación en el mercado laboral, que bebe a su vez de los distintos roles y distribución del tiempo entre hombres y mujeres. Estos datos de la encuesta de estructura salarial nos muestra cómo el salario bruto mensual medio de los hombres es más elevado que el de las mujeres a lo largo de todos los años. Este último año, además, crece más el salario de los hombres que el salario de las mujeres. Bueno, el dato de 2023, el último que está disponible. Y, y bueno, esto tiene que ver con todo lo que comentábamos antes pues de una mayor precarización, mayor desempleo, empleos jornadas más cortas, menos oportunidades de promoción, menor retribución por el mismo perfil, y solo pegajoso, techo de cristal, eh, toda como comentábamos antes, el mercado laboral pues eh, crea esas barreras, ¿no? Vale. Estas son las categorías que mostrábamos antes, pues las verdes, como vemos abajo, son las que están marcadas en verde, son los empleos feminizados, en los que hay más de la mitad que son mujeres, y vemos como en la parte de menores salarios hay más mujeres, ¿no? Ilustra un poco como esa valoración del empleo que comentábamos antes. Y toda esta trayectoria, como íbamos viendo, redunda en menores cotizaciones y que supone que las pensiones contributivas cuando llega la jubilación, pues en las mujeres son mucho menores. Y como muestra la línea roja de puntitos, es el umbral de pobreza, y vemos que las pensiones las pensiones contributivas de las mujeres van siempre bailando con el umbral de pobreza, ¿no? Y fruto de todos este proceso y esa trayectoria laboral que hemos visto anteriormente. Y acabo con las pensiones no contributivas, que, bueno, que es el sistema del sistema de protección social, es la base más baja, y es el sistema cuyo objetivo es garantizar un nivel mínimo de ingresos a quienes no han cotizado lo suficiente. La mayoría, casi tres cuartas partes de quien recibe una pensión no contributiva son mujeres, y son pensiones que son bajísimas. La línea de arriba es el umbral de pobreza, el de abajo es el de en medio es la pobreza severa, y abajo es la pensiones no contributivas, que van por debajo incluso del umbral de pobreza severa. O sea, una prestación que reciben principalmente mujeres por no haber podido cotizar a lo largo de todos los años por todos estos motivos que estamos viendo, y es una prestación que no consigue siquiera llegar al umbral de pobreza severa. Y ya, voy a dar paso a mi compañera Gabriela, que va a presentar la web. Y Vale, pues el observatorio al final es una web que tiene como objetivo principal pues convertirse en un punto de referencia en el estudio de la pobreza, sobre la feminización de la pobreza en España. ¿Y cómo lo quiere hacer? Pues de una manera muy sencilla. Por un lado, recogiendo información rigurosa sobre el tema, y por otro lado, proporcionando datos actualizados lo más veraz posible. Además, el objetivo es principalmente saber cómo se producen esas desigualdades y se mantienen las desigualdades que afectan a las mujeres. Para ello se utilizan dos secciones principales. Por un lado está el banco de datos, que por ahora consta de tres secciones con indicadores, unos relacionados con pobreza y exclusión social, mercado laboral e ingresos. Por ahora sigue la línea de los datos recogidos en el informe y que acaba de presentar mi compañero.
Y luego está, bueno, todos los datos, todas las gráficas que se recogen en en esta sección de banco de datos, todos los gráficos se pueden descargar de manera gratuita y se van actualizando conforme en el tiempo. Además, es una sección que está en crecimiento, como bien ha dicho mi compañera Ruth. Esto están haciendo y el objetivo es que siga haciendo y que sigamos entre todos construyendo este observatorio. Y por otro lado está el centro de documentación, que aquí es en donde estamos recogiendo artículos, informes y otros recursos bibliográficos sobre feminización de la pobreza, precisamente para que esté disponible para todas las personas que estén interesadas en el tema sobre feminización de la pobreza. Están ordenados de manera por temática y por fechas y pues nada, está disponible para todo el público. Eso es todo. Sí. Sí. Bueno, yo no me voy a yo solo voy a crear hype para la mesa siguiente. En EAPN las investigaciones las hacemos, como introducía al principio, porque queremos provocar una transformación social. Estas investigaciones, estos datos, sí que nos da para generar propuestas sobre todo en 3 campos, en qué estadísticas tenemos y cómo realizamos los diagnósticos, qué herramientas necesitamos para diseñar políticas públicas y qué políticas públicas existentes, especialmente en materia de derechos sociales, necesitan reformas. Y de esto se va a hablar en la siguiente mesa. Bueno, pues muchísimas gracias. Perdón por meterte un poco de prisa sobre todo a ti. Pensé que íbamos a ir luego tal. Bueno, así que vamos en tiempo. Gracias Ruth, Gabriela y Alejandro. Y vamos con la siguiente mesa para ver las propuestas.